Siempre nos hemos preguntado por qué nacimos en esta familia, por qué no estoy en otra familia que fuese más unida, con más amor. Familias disfuncionales, un tema del cual tenemos que hablar. Chicos, bienvenidos. Gretel, ¿cómo está? Hola. Famoso Dávila. Bueno, en realidad Dávila le decimos, pero en realidad él se llama José. Y todo pasó que yo tengo un grupo ahí de una célula y solo él estaba José y todo el mundo le decía José normalmente. Y llega otro José, ¿verdad? Sí, Y fue como el momento de los Spider-Man, así, que se quedan así y se señalan así, ¿verdad? ¿Y quién se va a quedar con el nombre? Y decidimos decirle Dávila. Después el otro José se fue y quedó siempre como Dávila y ya no pudimos, ¿verdad? Sí, yo me llamo José Dávila, entonces me quedé con el apellido, sí. Pero bueno, el tema de hoy es un tema por el cual, pues tal vez no podría decir que es polémico, pero es un tema que mucha gente lo sufre y es familias disfuncionales. Disfuncionales viene del término que algo no funciona bien, ¿verdad? En el caso mío, mi papá se fue aproximadamente de la casa cuando yo tenía unos 17 años, pero todo ese proceso de niñez, mi papá tomaba mucho. Y entonces, evidentemente, la familia no funcionaba bien. Era complicado porque uno sufre. Uno como adolescente, como niño, uno sufre. Y no es como ahora que hay psicólogo, que hay esto, que lo otro. No, en ese tiempo usted sufría. Cállese y llore en su cuarto ahí y que no se den cuenta que estás llorando, ¿verdad? Porque Dios guarde. No, y todo este tema de las familias disfuncionales, como usted decía, no significa que necesariamente yo no tenga una familia. De hecho, puedo tener mamá, papá, abuelos, tíos, todas las personas, digamos, que competen en esa familia, pero como decía usted, no funciona porque hay un caos total. Sí, y bueno, y qué feo, porque yo me acuerdo que era difícil, era como un infierno, ¿verdad? Y uno se refugia en algunas otras cosas. En el caso mío, me refugiaba en la música, en los amigos, ¿verdad? Pero ¿qué sufre uno? ¿Qué cosas sufre uno? Gretel, digamos, en el caso suyo, ¿verdad? Tengo entendido que no viviste con tu papá ni con tu mamá, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sufre uno? Bueno, en mi caso, yo no crecí ni con mamá ni con papá, ¿verdad? Entonces es un poco todavía más difícil porque hay quienes crecen por lo menos con la figura materna, ¿verdad? Pero en este caso, yo siento que lo que más carece uno es de estabilidad emocional. Porque usted no sabe qué figura representa para usted esa figura a seguir o esa figura de apego, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo no sabía qué sigo, mi tía, la personalidad de mi tía o la personalidad de mi mamá, ¿verdad? Entonces ahí es donde cae también el vacío de identidad. Si uno no sabe a quién seguir. Usted no sabe ni a quién seguir, ¿verdad? Entonces, obviamente ya uno en los caminos de Jesús y ya usted entiende cuál es su identidad en Él y le conoce y demás, ¿verdad? Pero en estos casos usted carece, yo siento que lo que más carece uno es de estabilidad emocional y de identidad. Y bueno, yo les tengo algo que decir. Uno sufre en secreto. Uh-huh. Todas estas cosas, o sea, nadie le enseña a uno a expresarse, nadie le enseña a uno a liberarse. Uno acumula y acumula. Uh-huh. Odio, rencor. Yo me acuerdo que cuando mi papá llegaba por el alcohol, ¿verdad? Bajo los efectos del alcohol, yo a veces lo odiaba. Uh-huh. Y a veces llegaba yo y uno decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Me quiero ir. Y uno, yo me acuerdo que había una persona en el barrio que siempre le compraban el uniforme. Yo soy morado, ¿verdad? Sapricista, un equipo aquí de Costa Rica. Y yo deseaba que me compraran el uniforme. Sí. Tenía un vecino que le compraban pantaloneta, camiseta, bola y tacos y todo el asunto. Y llegaba el 25 de diciembre, ¿verdad? Con la bola así parecía Kiko, ¿verdad? Y yo decía, ¿por qué yo nací en esta familia? ¿Por qué no nací en esa otra? Se ve todo tan bonito en esa familia y aquí se ve todo tan feo. Es muy duro, porque yo recuerdo siempre ver a los niños que los llegaban a recoger sus papás, o por lo menos la mamá, y decirle mamá, o decirle papá, ¿verdad? Eso es muy duro, y eso que lo viva un niño, eso es muy difícil, porque un niño no tiene la madurez emocional para poderlo entender. Entonces, eso es muy cierto, vivirlo en secreto, es muy duro, porque usted llega a la adolescencia y usted se refugia en cuanta cosa encuentre, la salida de emergencia más rápida. Y ya, si usted de verdad llega en la adolescencia y no lo logra canalizar bien,
de su vida adulta casi que se le perdió. No, y todo eso que usted ahorita mencionaba, Pex, de que en su niñez usted comprimía el dolor, el resentimiento, celo, todo esto que usted decía es algo, inclusive parece feo decirlo, pero es algo muy normal que sucede ahora en la vida de las personas. Un día estaba leyendo en tendencias, en redes sociales, ¿verdad? Ahorita que está muy pegado, hay un tema con una actriz que se llama Janet McCarthy. Esta actriz se hizo muy famosa por un show de Nickelodeon. Esa no es la de iCarly. Es correcto, sí, la de iCarly. ella salía ahí, hacía un show de comedia, ¿verdad? Juvenil. Y resulta que muchos años después, no sé cuántos habrán pasado ya de ese show, escribió un libro que se llama Estoy contenta de que mi mamá se muriera. Ish. Entonces, usted escucha el título del libro, inmediatamente es un bestseller porque todo el mundo quiere saber. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Sí, exacto, ¿cómo alguien le puso ese título al libro? Usted empieza a leer el contenido, resulta que ella empieza a contar sobre cosas que reprimía, cosas que ella resentía mucho, sobre maltratos de su mamá, cómo la exprimía, todo esto. Entonces, imagínese lo que es para usted ante la cámara tener que poner un rostro y resulta que toda su familia le está arruinando su vida prácticamente. Eso le iba a decir porque ella en ese show es un show de comedia. O sea, es una serie de comedia y ella, me imagino, todo lo que se tenía que reír actuando. Sí. Pero por otro lado, una persona vacía. Yo creo que el asunto de las familias disfuncionales repercute más de lo que podamos imaginar. Y bueno, ahora yo soy papá. Y mi familia, digamos, yo tengo que cuidar esa parte, que mi familia no sea una familia disfuncional, sino que porque es mi responsabilidad, es responsabilidad de mi esposa y todo, pero los niños, como dicen, no tienen la culpa. O sea, ellos no tienen la culpa de nada y repercute muchísimo en el crecimiento, en la salud emocional de las personas, en el odio. ¿Cuánta gente guarda durante años odio por su papá, por su mamá? ¿Por qué? Porque el niño no entiende lo que está pasando, ¿verdad? Y a veces tomamos decisiones con las emociones, ¿verdad? Sobre todo, no sé, las parejas, ¿verdad? Están casadas y todo, le gusta otra persona y sus emociones juegan sucio y repercuten muchísimo en el núcleo familiar. El caso tuyo, Gretel, creciste prácticamente sola, ¿verdad? O sea, me imagino que usted en su casa no sentía esa tranquilidad, exacto, ¿verdad? Sí, yo recuerdo unas palabras de mi tía que yo las guardé en la cabeza por mucho tiempo, ¿verdad? Y yo entiendo ya ahora adulta la frustración de ella en ese entonces, ¿verdad? Pero ella muchas veces nos decía, mi hermana, a mí es que ustedes no son carga mía. Yo lo entiendo ya ahorita grande, ¿verdad? Porque era... Tenía razón. Y tenía que mantener una casa con 5 niños, los 3 hijos de ella y nosotras 2. Entonces yo ahora ya adulta lo entiendo, pero que se lo digan a un niño o una niña, en mi caso, de 10 años, ¿usted cómo entiende eso? Un rechazo, una humillación, usted no sabe, entonces, ¿carga de quién es? ¿Y cuánto tiempo guardaste eso? Años. Yo hasta mis 14 años pude tener tranquilidad de entender que también Dios es perfecto y que Él no se equivoca, que a Él no se le va nada. Pero en ese entonces, sí, de 10 años, yo no lo podía va a estar entendiendo uno nada. ¿no? Y las cargué por mucho tiempo con rencor, con resentimiento. ¿Y Gretel, te afectó en el crecimiento de tu niñez? Claro. Porque es que nosotros a veces los adultos pensamos que un niño... Pues sí, llore, ahí se le va a quitar. Exacto. Pero sí les afecta. Sí les afecta, claro. Yo llegué a los 15 años y yo no aguanté más y yo dije, me voy porque... ¿A los 15 años? A los 15 años, man, sí. Qué rajado. Y es que hay que ver también cómo eso repercute, como lo decía Gretel ahorita, en cómo usted va a crecer. Por ejemplo, exacto, en mi caso... a los 9 años, mi papá, mi mamá toman decisiones separadas, mi hermano y yo tenemos que ver qué hacemos, caemos. ¿De los 9 años? Sí, o sea, imagínense los 9 años. Mi hijo tiene 8 años y es una pulga, güey. Entonces, a los 9 años, mi hermano y yo tenemos que empezar a tomar decisiones de adulto. Nos vamos a donde mis abuelos, que el sustento económico del hogar donde vivían mis abuelos era mi tío, y entonces resulta que mi tío nos hacía sentir a mi hermano y a mí totalmente como personas arrimadas, personas que no tenían que estar ahí. Entonces, imagínense, producto de situaciones, yo pasaba de esa casa a otra casa, porque en todo lugar me sentía que no era aceptado. ¿Cómo pasa ahora más adelante? Entonces, yo resulta que cuando yo estaba en la adolescencia, me daba una incomodidad que alguien hiciera o me diera algo. ¿Por qué? Porque yo no sabía si tarde o temprano me lo iba a echar en cara.
sea, es difícil, ¿verdad? Yo quiero introducir algo y es el asunto de los refugios. Peligroso, porque cuando usted vive en una familia disfuncional, usted tiene que refugiarse en algo. Y lastimosamente, uno no se refugia en los deportes, que es algo bueno. Lastimosamente, algunos sí, pero pocos se refugian en Dios. Generalmente, ¿en qué se refugia la gente? La gente se refugia, bueno, ahora se refugian en redes sociales, pero en algunos momentos se refugian en las amistades, otros se refugian en las drogas, otros se refugian en cosas que no tienen y buscan de lo que carecen en sus hogares, de lo que carecen en sus familias, lo buscan en la calle, ¿verdad? O sea, entiendo que hay muchísimas muchachas que cuando el papá se va, entonces buscan en los novios, ¿verdad? Buscan esa figura paterna, ¿verdad? Y es súper entendible que, digamos, que esa parte de refugios para mí, es complicado. Sí, es muy duro. Yo recuerdo que yo en la adolescencia, ¿verdad? Cuando me fui de la casa, seguí estudiando, todo bien, pero mi refugio era un novio. Porque sentía ese apego paternal, porque claro me daba paz. La paz momentánea. No era momentánea, sí, pero era la que a mí me urgía en ese momento, ¿verdad? Y esa es la reacción inmediata que un adolescente tiene, o hasta un niño. ¿Cuántos niños no se suicidan por tantos conflictos en los hogares, verdad? Sí, yo creo, son situaciones que muchísimas personas las han vivido, no solo nosotros. Pero en mi momento era ese novio, era mi estabilidad. ¿En qué se refugiaba usted, Dávila? Vieras que fueron los amigos, pero resulta que como toda mi familia estaba tan despreocupada por lo que a mí me pasara, prácticamente que yo a los 14 años me mandaba solo. O sea, yo decidía a qué hora llegar a mi casa, a qué hora salir de mi casa, si iba a estudiar, si no. Entonces, los amigos que usted se topa, cuando usted no está yendo al colegio, cuando usted no tiene hora de llegar a su casa, no son amigos que le van a convenir. Entonces, mis amigos me decían, es que hoy vamos a hacer, vamos a fumar droga en X búnker. Me pareció una genial idea porque yo no tenía nada más que hacer que no estar en mi casa escuchando donde mi papá se despreocupaba por mí, donde estaba con una u otra mujer, donde mis tíos tal vez me hacían sentir mal, donde yo veía a mis abuelos cargando conmigo, como tal vez dijo Gretel, que no le correspondía. Es que lleva el punto donde uno estorba. Exacto. O sea, lleva el punto donde uno, sí, todo el mundo le reclama todo. Y qué peligro que una persona de 14 años, es un adolescente, no es un adulto, de 14, 15 años, decida qué tiene que hacer, tome decisiones que todavía no tiene la madurez para tomar. Claro. Sí, es complicado, pero bueno, yo creo que todo comienza en que uno rompa el molde. Exacto. Que uno sea el último eslabón de esa cadena, porque generalmente son historias que se repiten. Y a veces ¿por qué yo perdoné a mi papá? ¿Por qué? Porque yo decía, le hicieron lo mismo. Le hicieron lo mismo y él repitió lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que toca? Que usted no repita lo mismo, porque vamos a crecer. Bueno, yo no crecí tanto, ¿verdad? Llegué hasta cierto punto, pero vamos a hacernos más adultos. Ahora, Dávila, yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Cómo se puede uno perdonar? ¿Cómo puede uno más bien ser un agente de cambio ante una situación tan difícil desde la niñez, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede uno parar y decir, no, yo soy otra historia? O sea, ¿cuál es la clave de que usted pueda tener un cambio y que usted en algún momento va a tener una familia, ¿verdad? Y que usted diga, es una familia ejemplar, es una familia... Todas las familias tienen defectos, ¿verdad? Todas las familias tienen defectos. Alguien tiene esto, lo otro, pero pulsearla, pero cuidar a los suyos, ¿verdad? ¿Cómo puede uno cambiar esa cadena de maldición que ha tenido años de años? Yo creo que todo comienza con el impacto que usted se va dando cuenta de que causa su vida en otras personas. Por ejemplo, en mi caso fue mi hermano. Mi hermano fue el que me hizo comprender lo que me estaba pasando y cómo podía cambiarlo. Porque llegó un momento, Pex, digamos, después de vivir todas estas situaciones, que pasé por muchas casas, que todo lo que me sucedió con mis papás, de que mis mismos papás casi no me conocían a mí, mis gustos, mis preferencias, todo. Resulta que yo decido hacer mi propia vida por aparte, pero en el camino, pues mi hermano obviamente no tiene la misma edad que yo, es 5 años menor que yo. Más inmaduro. Está viviendo otras situaciones y era tan complicado, Pex, escuchar yo, donde me llamaban vecinos a decirme, es que su hermano anda todo el día en la calle, en sandalias, sin bañarse y sin comer. Porque como nadie velaba por él,
tal vez en mi caso, no digo que todo salió bien, pero en mi caso pude aspirar a empezar a trabajar, a empezar a estudiar, pero mi hermano estaba viviendo una situación crítica. Entonces yo tuve que ponerme las barbas en remojo y decir, este no es tiempo para yo llorar, yo sufrir, yo seguir recriminando a mis papás errores que cometieron. Claro. Sino que mi hermano me necesitaba. Entonces creo que desde ahí hay un punto de cambio, un factor que cambia, que es la madurez de no somos la mejor familia. Es más, aquí no estamos enseñando un podcast sobre ser la mejor familia. No se puede. No se trata de eso y no encontraríamos la fórmula perfecta para cada persona, sino de entender que el resentimiento, el odio, todo lo que usted acumula, todo eso negativo que usted tiene constantemente, muy posiblemente no lo va a hacer avanzar ni un solo paso en su vida. Entonces mi hermano me hizo comprender eso. O sea, él en algún momento se convirtió como en su motor. Claro, porque yo decía, mi hermano me necesita. Entonces yo sé que actualmente mi hermano es una persona a quien yo amo demasiado y él siente lo mismo por mí, porque cuando él y yo conversamos, nosotros decimos, es que usted y yo vivimos las mismas circunstancias. No hay ninguna persona en el planeta Tierra que me entienda más por lo que yo pasé que usted. Ajá. Entonces creo que agarrándome de ahí, yo vine y dije, ok, es momento de avanzar hacia adelante, de decirle a mi mamá, yo la perdono por todo lo que pasó, pero yo sé que usted me necesita y mi hermano la necesita también. Quiero entrar ahí, pero antes de eso, Gretel, una pregunta. Te escuché un par de veces decir, es que ahora que tengo a Jesús, en este momento que ya estoy caminando con Dios, quiero hacerte una pregunta. ¿En qué momento fue de tu vida que usted dijo, tengo que cambiar? O sea, no puedo seguir guardando ese rencor. Creo que el peor daño que la droga y que todo eso es guardar rencor, porque el rencor empieza a destruir el corazón y empieza a que usted ya no crea en nadie, a que usted ya no crea en el amor, de que usted ya no crea en la esperanza y comienza a vivir una vida amargada, ¿verdad? De niño, o sea, hay niños que pasan amargados. ¿Y por qué? Porque viven en una familia completamente disfuncional. ¿En qué momento, Gretel, fue que usted dijo, no, ya, o sea... Necesito. Sí, necesito. Sí, bueno, yo a los 15 me fui a la casa. A los 16 ya vivía aparte. Pero yo no podía avanzar. Yo estaba estudiando, pero no podía avanzar. Yo lloraba todos los días, vivía infeliz, no podía estudiar en paz a pesar de que estaba avanzando. Entonces, usted sabe que usted está avanzando en su vida, pero a usted esa carga, ese rencor, a usted no lo deja caminar tranquilo. A usted no lo deja Llorabas mucho. Sí, claro, todavía. Y es porque usted eso lo tiene ahí guardado y hasta lo abraza y usted se acostumbra hasta a vivir así. Entonces yo entendí, seguía estudiando y todo bien y mi vida seguía caminando, pero yo decía, yo no puedo avanzar así. Y ustedes en algún momento se han preguntado, Dios, ¿por qué aquí? O sea, ¿por qué yo tuve que nacer acá? Yo me lo pregunté mucho, bueno, ya les conté, ¿verdad? Que había una persona que yo decía, quisiera estar en esa otra familia, pero eso eran unos momentos ahí de debilidad, de que yo quería tener cosas, ¿verdad? Porque está el otro tema, ¿verdad? Uno desea como niño cosas que te compren un helado, que te compren un par de zapatos, ¿verdad? Pero yo muchas veces le pregunté a Dios, ¿tuvieron ustedes esas conversaciones con Dios de que por qué esto sí, por qué esto no? Vieras cómo me rompe el corazón esa pregunta, Pex, porque de los 9 años para atrás yo fui un niño que lo tenía todo. Yo era el de su barrio, el de la bola, o sea, yo lo tenía todo. De los 9 años para adelante, cuando mi vida cambia por completo, yo le lloraba tanto a mi mamá cuando la iba a ver, la veía irse con otro hombre. Yo lloraba de rodillas diciéndole a mi mamá, por favor no se vaya, por favor quédese aquí conmigo. Entonces imagínense lo que es para mí que ella se marchara de todos modos y yo quedarme llorando, pataleando sin poder hacer absolutamente nada y recriminando a Dios. Ni siquiera, imagínense, un niño de 9 años. Sí, sin conocimiento de nada, recriminando a Dios. ¿Por qué mi vida tenía que ser tan triste? Y no se veía salida, no se veía luz en el momento. Decía Gretel ahora, y es que esa es la parte que más me quiebra. Uno se acostumbra a vivir así. ¿Se acostumbra al dolor uno, Gretel? Sí se acostumbra y se acostumbra y más. La hace fuerte, o sea, porque es el dolor, o sea. Ajá. Te hace fuerte hasta que entendés que tiene un propósito ese dolor. Qué bueno, qué bueno. En el momento no. Y esa pregunta de por qué yo aquí, uno se la hace yo creo que todos los días de la infancia.
¿por qué yo no tuve ni siquiera a mi mamá? ¿Y en qué momento descubriste ese propósito? O sea, ¿cómo fue eso? Bueno, yo a los 20 todavía vivía sola y a los 21 me sorprende Dios con mi hija. Bueno, a los 20, nació a los 21. Pero a los 20 me sorprende Dios con mi hija, ¿verdad? Y todavía, a los 20, yo todavía tenía frustraciones y frustraciones. Y a los 21 me sorprende Dios con mi hija y ahí yo entendí que Dios tenía cuidado de mí. Y creo que ese es uno de los más grandes propósitos, porque Él cuida de mí y me da a mi hija, ¿verdad? Precisamente para venir a romper esos patrones. Precisamente para entender qué es lo que yo quiero ahora. De aquí en adelante, qué es lo que yo quiero hacer conmigo y con mi familia, ¿verdad? Ajá. Entonces creo que ahí es donde uno entiende el propósito. Wow, qué bueno, porque después de que uno vive etapas tan difíciles, ¿verdad? Yo me acuerdo que con mi hermana, cuando mi papá llegaba muy borracho, en algunos momentos él tenía adicción al alcohol. Gracias a Dios ya pudo salir de eso, pero toda la etapa de mi niñez y adolescencia, mi papá tenía problemas de alcohol. Y mi hermana y yo nos escondíamos en el baño, nos escondíamos porque a veces, ustedes saben que cuando alguien tiene efectos secundarios del alcohol, pues no actúa racionalmente, actúa mal, ¿verdad? Pero hubieron momentos de mi vida donde le abrí mi corazón a Dios y Él empezó a tomar un protagonismo que él siempre ha querido tomar con todos nosotros, y es que entendamos de que Él es nuestro Padre. Pasé reclamando por un papá, pasé reclamando por tener una familia que funcione, que funcione bien, pero por estar reclamando no entendía, o llegué a entender un poco después, no tarde, pero llegué a entender un poco después de que Él era mi Padre. Oye, si yo pudiera hacerle alguna recomendación a las personas que ven y escuchan este podcast, es que no se vuelvan una persona dentro de un caparazón, porque cuando usted sufre mucho, digamos, usted se topa, si es cierto, usted se topa con gente que todos son expertos en la vida ajena, ¿verdad? Entonces todo el mundo a usted le dice cómo usted debería llevar su vida, cómo debería usted actuar, pero solamente uno conoce el dolor y las cosas que uno ha pasado. Es como el meme que dice, bueno, ya no soy experto en política, ahora soy experto en el mundial, ahora que viene el mundial. Entonces, no porque hayan personas así, significa que todos van a ser personas que buscan el mal para uno. De hecho, bueno, ahora que mencionabas el tema de acercarse a Dios, a mí me ayudó muchísimo a los 16 años. Una persona que me insistió, porque no fue como que yo me levanté un día y dije, qué ganas de buscar a Dios hoy. No, eso no pasó. No. Entonces, pero una persona, producto de las cosas que me venían sucediendo, me insistió tanto que cuando yo le di la oportunidad de escucharlo, cambió mi vida por completo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hubiera estado ahí encerrado en mi burbuja, entre nadie puede opinar de mí, nadie puede decirme nada, no hubiera tenido la oportunidad de conocer a Dios y tomar el rumbo, ¿verdad? De vivir una vida diferente. Sí, porque hay un versículo, bueno, primero que nada, hay un pasaje, pero quiero que vayan preparando un consejo para esa gente que lo está viviendo. Ustedes han podido superar ese tipo de cosas. Yo lo he podido superar, gracias a Dios. Pero yo creo que tenemos que ser el último eslabón de la cadena. Tenemos que ser porque mi familia lo repitió. Yo vi a mi papá repetir lo que le hicieron a él. Por eso yo lo perdoné. Igual con mi mamá, igual con la gente que nos rodea. Pero hay un versículo que me gusta un montón y es el Salmo 27:10, que dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y cuando yo entendí y comencé a vivir ese versículo en mi vida, yo decía, yo tengo un papá, tengo un Padre Celestial que me cuida, que me ama, que quiere lo mejor para mí, que no me juzga, que no me tacha, porque siempre la gente lo va a tachar a uno en todo lugar que uno va. Sí. Pero cuando yo entendí eso, mi vida comenzó a cambiar radicalmente. Comencé a perdonar. No es bueno que guardes rencor, no es bueno que guardes ese odio en tu corazón. Busca a la gente que te hizo daño de alguna manera y perdónalos. También pídeles perdón tú. Pero Gretel, ¿qué consejo le puedes dar a esa gente que lo están viviendo ahorita, que están con ese problema en este momento? Yo creo que hay una pregunta clave que a mí me ayudó muchísimo y es, ¿qué quiere usted para usted? Porque si nadie puede cuidar de mí en este momento, tengo que hacerlo yo.
Y la mejor manera de cuidarme es decidir qué quiero yo. ¿Yo quiero continuar esta vida? ¿O quiero empezar el cambio para mí? Porque a un final ese cambio empieza para mí. Hay mucha gente que tal vez no tiene hijos. En mi caso, a mí mi hija es la luz de mis ojos y por ella puedo cambiar desde el patrón desde que nací hasta el último. Pero hay mucha gente que no tiene hijos. Entonces, ¿cuál es la motivación para ellos? Usted mismo, porque nadie lo va a cuidar a usted. Aparte de Dios, por supuesto, pero nadie va a hacer algo por usted más que usted. Entonces, ¿qué quiero yo para mí? Y Excelente. a partir de eso, empieza a cambiar su entorno, su mente, todo empieza en la mente, empieza a cambiar la mente primero. Excelente. Dávila, ¿qué consejo le puedes dar a esa gente que lo está viviendo? Yo, bueno, sería muy hipócrita si yo vengo a decir, bueno, es que ahora todo es color de rosa y ya todo está bien, ¿verdad? Sería sumamente hipócrita. Pero yo le puedo decir que su vida no fue determinada por las cosas que usted ya pasó. Bueno. Entonces no tenga una determinación de que, es que yo ya soy así por todo lo que a mí me sucedió. ¿Por qué? Porque si no vas a seguir arrastrando un yunque toda la vida de lo que a usted le pasó, de todo eso que usted vivió. Creo que sin importar la edad que usted tenga, sin importar las circunstancias que usted tenga, todavía hay un chance importante para que usted diga, quiero ser una persona diferente, como decía Gretel, para una familia nueva que estoy formando, para en el caso de Gretel de mi hija, pero también para uno mismo, porque no porque, inclusive me atrevo a decir, no porque Gretel tenga a su hija, ¿verdad? Que es su familia ahora, significa que Gretel ya no importa, ¿no? Todavía con muchísima más razón, Gretel debe trabajar en sí misma para entregarle entonces ahora sí a su hija y a todo lo que viene la mejor versión de Gretel. Quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con la paternidad de Dios. Y a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, no hay familia perfecta. No lo vamos a encontrar. Siempre vamos a encontrar muchísimos defectos. Pero hay alguien que no abandona. Y hay alguien que siempre tiene el control. Y es Dios como un Padre Celestial. Cuando entendí eso, las cosas cambiaron. Despidamos este podcast, Gretel y Dávila, con una frase que puede ayudar a los que lo están sufriendo, pero todavía no dan el brazo a torcer y lo sufren en secreto. La frase para mí sería que Dios no deja nada a medias, porque Dios tiene el control de absolutamente todo, desde que usted se formó en el vientre hasta el día de hoy. Entonces creo que esa es la frase, Dios no deja nada a medias. Excelente, y que abran el corazón, porque si no lo abren, pues Dios no entra a la fuerza, ¿verdad? En mi caso, yo podría decir que Jesús preparó una nueva oportunidad para mi vida el día que murió en la cruz y yo tengo toda la oportunidad de aceptarla. Entonces, el final de mi vida no ha terminado, más bien con Jesús apenas acaba de empezar. Chicos, gracias por estar en este podcast y a los que nos están viendo, por favor, compártanlo, háblenle a otras personas de lo que estamos haciendo. Muchas gracias, de verdad, Gretel. Dávila, pura vida.